El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia. Representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social. Representación equivalente a la de un congresista por Colombia. Bueno, estamos hoy en nuestro programa Actualidad Política, en un especial en directo que estamos haciendo en el día de hoy para todos ustedes, se los debíamos. Hemos estado ocupados en múltiples labores, entonces ha sido difícil poder realizar el programa durante estos días. Bueno, en el día de hoy vamos a partir nuestro programa especial en dos partes. Vamos a hablar de la política internacional. En estos días se está moviendo mucho por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, la operación militar especial que está llevando a cabo la Federación Rusa en Ucrania y que en este momento tiene en vilo al mundo por una posible, detonación de un conflicto nuclear a gran escala entre la OTAN y Rusia. Y pues inevitablemente tenemos que hablar de la política local, de lo que está pasando en la nación neogranadina de Colombia. Y también vamos a hablar de algunos acontecimientos en países latinoamericanos que no se quedan por fuera de la mira de actualidad política con Alexander Burns. Bueno, vamos a iniciar entonces con la política internacional. Ahora vamos a explicar dentro de un momento, cuando hagamos esta breve introducción, cómo funciona el sistema internacional en términos sencillos, para que muchos de ustedes puedan comprender cómo funciona este sistema que tenemos en el día de hoy de manera práctica, para que, digamos, se pueda entender en términos generales cómo está funcionando el sistema político a nivel internacional. Bueno, vamos a iniciar entonces primero con esta situación. Y las veces que sea necesaria, vamos a tener que recordarle al mundo, a nuestros amigos de América Latina, el rechazo total e irrevocable al genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra Palestina. Ya van más de 15.000 niños asesinados. Esto es una completa barbarie. Se han detonado artefactos explosivos equivalentes a varias bombas. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Equivalentes en poder destructivo a más de 3 y 4 bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima, que lanzó Estados Unidos en Hiroshima. De ese tamaño, de ese poder de destrucción, se han lanzado artefactos explosivos en la Franja de Gaza. Y obviamente no solo han caído niños inocentes, han caído mujeres, ancianos, personas con discapacidad, en fin, personas vulnerables que no tienen nada que ver con el problema que se inventó Israel. Y ellos van es por otras cosas, ellos van es por el gas y el petróleo que hay en la Franja de Gaza, que hay en la zona de la plataforma continental,
Y obviamente, pues estos son los intereses que favorecen a Estados Unidos, porque recuerden que el Estado de Israel tiene alrededor de entre 6 y 7 millones de habitantes. Si las estadísticas no me fallan, esa es la población aproximada que tiene el Estado de Israel, en Israel. Y una población similar es la que en estos momentos vive en Estados Unidos. Estamos hablando de que casi la misma población que hay en el Estado de Israel, pues es casi la misma población que hay en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ustedes podrán imaginarse en el poder que tienen estos señores allá en Estados Unidos, además de que son dueños de los principales bancos centrales, inclusive de algunos países, y manejan gran parte de la economía norteamericana. Entonces esto no es una sorpresa para nadie. De que desde allá, pues obviamente estén presionando al gobierno y estén exigiendo un apoyo directo hasta el final de Estados Unidos a Israel. Y a Israel lo único que le interesa es asesinar a todas las personas que estén ahí o hacerlos ir de alguna manera, o hacerlos ir o desaparecerlos, o borrarlos del mapa, como se dice coloquialmente. Y esto es una atrocidad lo que está cometiendo Israel contra estas personas, porque no tienen ejército, no tienen con qué defenderse. Hay unos grupos, eh, digamos, que se han catalogado como extremistas, pero son grupos rebeldes que no tienen la infraestructura y no tienen la capacidad militar para combatir al ejército israelí. Estamos hablando de una batalla entre David y Goliat, y ustedes ya saben quién es David y quién es Goliat, pero en este caso la historia del pasaje bíblico no se está repitiendo, porque Goliat es muy poderoso y está aplastando a David. Goliat es el Estado de Israel y David es la franja de Gaza, es el pueblo palestino. Bueno, esperamos que la presidenta, o mejor, presidente electa de los Estados Unidos mexicanos, la señora Claudia Sheinbaum, se manifieste a favor de Palestina, en contra del genocidio que está cometiendo Israel. Todavía no escuchamos sus palabras de condena y repudio frente a este horroroso crimen de lesa humanidad que está cometiendo Israel. Y aquí estamos viendo que el sistema político ha fallado. Definitivamente ha fallado el sistema internacional y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Algunos pueden decir, Alexander, es que usted es parcializado hacia un sector determinado. Usted es parcializado hacia el sistema multipolar. Usted es parcializado a favor de Rusia, a favor de los países orientales, de Asia o euroasiáticos. Usted es un zurdo, usted es un izquierdoso, usted es un comunista, usted está en contra del capitalismo, está en contra de Estados Unidos y todo lo que vuela a derecha. Déjenme decirles que la utilización de los términos de derecha e izquierda, pues es un encajonamiento que nos ha llevado eh, los señores de la Iglesia Católica, desde una época donde dijeron que la diestra, Dios Padre, la derecha, era lo bueno y lo contrario era la siniestra, era lo malo. Entonces, por eso se habla de diestra y siniestra, a diestra y siniestra. Y la siniestra es la que es la mala. Entonces, por eso hablan de cuando ocurre un desastre natural, hablan de un siniestro. Entonces, el que nace escribiendo con la mano izquierda, entonces ya, según eso, según las doctrinas religiosas, entonces es un ser maligno. Bueno, y así han encasillado a la humanidad entre derecha e izquierda, entre buenos y malos, entre gente de bien, como dicen aquí en la ciudad de Medellín, y gente que no es de bien, para no decir que es gente de mal. Bueno, vamos a hablar entonces.
del sistema político internacional y se ha aplicado en específico para América Latina. El sistema internacional no funciona igual en todas partes. Pero antes vamos a hablar de el actual conflicto internacional que tiene en vilo al mundo, porque no es solamente las grandes potencias, no. Esto es un asunto de humanidad. ¿Por qué tenemos que encasillarlo de esta manera? Históricamente, durante el último siglo y un poquito más atrás, se ha venido configurando dos polos en el mundo. El polo euroasiático, como lo voy a llamar, y el polo occidental. Aquí digamos que no entran los países árabes directamente porque el poder que empiezan a tener los países árabes es a partir del descubrimiento del petróleo y de la comercialización del mismo y el descubrimiento de que en estos países árabes existían grandes reservas de petróleo y ellos empezaron a explotar el petróleo, a comercializarlo y a ser un actor económico muy importante en el mundo, pero eso fue después de cierto tiempo, después de que se descubre el petróleo, después de que el petróleo empieza a tener incidencia económica mundial. Bueno, tenemos que hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se han venido dando muchos pasos por parte de Rusia y por parte de la OTAN. Aquí hay dos escenarios. Rusia inicia una operación especial en territorio ucraniano, argumentando de que se está poniendo en peligro su soberanía y su seguridad nacional, porque Rusia es no solo una potencia, sino un actor determinante en Eurasia. No podemos desconocer el poder económico, político y militar y la influencia que tiene Rusia en Eurasia, empezando porque es el país más grande del mundo. Tiene en extensión un octavo de el total del globo terráqueo, o sea, un total de extensión sobre la faz de la Tierra. Es el país más grande del mundo y en algún momento tenía presencia en América. De hecho, eso está, eh, digamos, legalmente en una disputa. Y Putin le ha reclamado Alaska a Estados Unidos porque la venta, según él, se consideró ilegal o en términos desventajosos para Rusia en su momento. Existía la Rusia americana. O sea que Rusia tenía presencia en América, en Asia y en Europa. Un país multicontinental, como lo fue en su época el Imperio Británico y también el Imperio Español. Pero por extensión física, o sea, extensión lineal, Rusia tenía territorio en América, lo que es Alaska era la Rusia americana, empataba con la plataforma continental, toda la zona asiática y Europa. Esa es la extensión de Rusia. Pero más allá del reclamo que hizo Putin hace unos meses a Estados Unidos sobre el tema de Alaska, Alaska les pertenece, que en algún momento la van a reclamar, es el tema de la configuración de la guerra. Estamos hablando de que en Ucrania se está presentando una especie de laboratorio de guerra. Se están experimentando las diferentes estrategias tácticas de guerra por parte de Rusia y por parte de la misma OTAN.
porque en estos momentos el ejército ucraniano no es el que está combatiendo. Es un ejército mixto con mercenarios de diferentes países, hasta de América Latina, desafortunadamente de Colombia, que se fueron a regalar allá, de Brasil, de México, de otros países latinoamericanos, personas con ideologías de extrema derecha y fascista, y otros por ignorancia se fueron para allá a perder su vida frente al ejército ruso. Bueno, es un laboratorio de guerra. Se están experimentando armas, estrategias, nuevas tecnologías, y a Rusia le está yendo muy bien en esa parte, porque todo lo que le han puesto al frente lo ha combatido y lo ha destruido, lo ha aniquilado. Le han puesto varias estrategias, armamentos de diferentes países de Europa, hombres mercenarios, los han combatido y los han neutralizado. Y esta es una preparatoria, según nuestro criterio, para enfrentar una tercera guerra mundial que ya se viene librando desde ese territorio, y una tercera guerra mundial fría que se viene librando en otros puntos del mundo, como lo es Taiwán, para los intereses de China. Estados Unidos está perdiendo poder hegemónico y geoestratégico sobre Taiwán, porque China le dijo alto. Ahora, con la reciente firma de un acuerdo de integración, como lo ha llamado Rusia y Corea del Norte, de amistad y defensa mutua. Fíjense en los términos que ha realizado Putin y Kim Jong-un. Putin ha sido recibido con grandes honores en Corea del Norte, y Vladimir Putin le ha realizado unos obsequios bastante importantes, más allá del costo económico o el auto. Es el simbolismo de amistad y de generar un lazo estrecho con el pueblo norcoreano, con su líder. Es decirle, aquí estamos nosotros, les estamos ofreciendo nuestra amistad política y estamos ofreciendo nuestra cooperación como pueblo, algo que no es muy habitual en la actualidad. Rusia está construyendo relaciones más allá de lo político. Ahora no me vayan a decir que soy prorruso. No. Rusia está construyendo estratégicamente unas relaciones con países que pueden ser unos aliados muy importantes, no solo en la producción de armas, sino en el apoyo táctico militar, porque Corea del Norte tiene unas bases muy fuertes en su estructura militar, o mejor, cívico-militar. Y a Kim Jong-un le interesa mucho no solo aprovechar la comercialización, o mejor la producción de armas para poder generar ingresos, sino que además le interesa el intercambio tecnológico que le puede brindar Rusia para ellos mejorar sus capacidades de producción de armas, sus capacidades de disuasión. Y esto es fundamental para el gobierno norcoreano, o sea, para el sistema que lidera Kim Jong-un. Es fundamental poder tener conocimientos para mejorar sus estrategias de disuasión desde el campo científico, tecnológico y militar. Y obviamente el diplomático. Bueno, los otros frentes internacionales son aquellos que se dan
aparte del exterminio, el genocidio que está cometiendo Gaza, perdón, que se está cometiendo en Gaza por parte de Israel, tendremos unos frentes de guerra que se pueden abrir en otros lugares del mundo, en especial en África. En África también hay conflictos, lo que pasa es que son conflictos que no se publicitan, que no se muestran en los medios masivos de comunicación, pero en estos momentos hay conflictos bélicos muy fuertes y los conflictos generados por el narcotráfico, por las mafias. Ustedes ya saben, en Colombia tenemos uno muy pronunciado, en México hay otro, en Centroamérica también hay conflictos derivados de las mafias del narcotráfico y eh, desafortunadamente eso es lo que tiene desestabilizados a todos estos países, más allá de el hegemonismo norteamericano. Bueno, yo creo que ya es hora de que pasemos a nuestra explicación sobre el sistema internacional para que ustedes puedan dilucidar en parte lo que les estamos contando acá. Y entonces van a decir, no, hombre, pues usted viene a hablarnos, como muchas personas me han dicho, usted es constituyente andino, ya sabemos que usted hizo parte de la construcción de la Carta Social Andina en el año 2012. Sí, entonces toca decirles como mi, mi participación, mi aporte fueron 40 artículos, 3 capítulos completos en estos temas y se han avanzado. Aquí en Colombia me han hecho la vida imposible por eso. Bueno, me dicen, pero usted con qué autoridad nos habla de políticas públicas o del sistema internacional. Bueno, además de ser politólogo, soy especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina, de la CLACSO. Entonces, pudimos profundizar nuestros conocimientos en la CLACSO, nuestra especialización. A mí me gusta trabajar mucho con el método que vengo realizando desde el año 2005, que es el método Sura. Y vamos a ver una parte de la aplicación de cómo se da el proceso del método Sura a través del siguiente diagrama que les vamos a mostrar a ustedes. Bueno, aquí tenemos una especie de flujograma. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Aquí tenemos una explicación sobre el sistema tradicional, actual y progresista y el sistema político internacional aplicado en América Latina. Primero, el sistema tradicional, ¿qué es? El sistema político que se ha venido instaurando desde que se ha introducido el término política, democracia, sistema político, nación, sistema de Estado, y que ha trascendido a los sistemas feudales y monárquicos y que también se han combinado con los sistemas monárquicos. Ustedes saben que en España existe todavía un sistema monárquico y en Dinamarca, en Suecia y en el Reino Unido. Son los más, digamos, los más identificables en estos momentos. Hay otros, ¿cierto? No se publicitan mucho. El sistema actual es el sistema democrático que ha sido inclusive combinado, como les decía ahora, con el sistema monárquico en algunos países, y el sistema progresista es un sistema que se viene adelantando como un sistema alternativo, como una especie de evolución del sistema político actual que tenemos, partiendo de la base del sistema político internacional que se ha aplicado en América Latina, y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno,
Aquí tenemos el sistema tradicional, ¿cierto? Este es el sistema tradicional. Como les decía a ustedes, el sistema tradicional es el que ha evolucionado desde eh, el sistema feudalista, el sistema monárquico y otros sistemas imperialistas. Tienen como eje principal el poder, la economía y la fuerza. Estos son los tres primeros ejes que caracterizan a un sistema político: el poder, la economía y la fuerza. Si tienes poder y tienes economía, pues puedes tener un ejército, puedes tener un ejército poderoso. Si no tienes poder, no tienes economía, no vas a tener una fuerza. O sea, la fuerza depende de estos dos factores que estamos viendo acá. Así operaba en términos generales el sistema tradicional. Hay otro poder muy importante que se desprende, otro poder, que es la iglesia, que empieza a generar unas dinámicas a nivel social y político. Y es que la iglesia o las religiones, mejor, lo que pasa es que acá tenemos que hablar de iglesias porque hay una iglesia que ha tenido un poder político, económico y militar, inclusive muy grande, y ha incidido en guerras, las cruzadas, etcétera, etcétera, y es la iglesia católica. Entonces la iglesia católica ha tenido un poder preponderante del sistema tradicional anterior, que ha incidido en el poder, que ha incidido en la economía, en el comercio y en lo militar, y obviamente en las instituciones, en el capital y en la creación de leyes, inclusive en los derechos. Entonces, ¿por qué la iglesia está aquí? Por esa sencilla razón. Bueno, está el comercio. El comercio siempre va a estar en cualquier sistema, sea capitalista, comunista, socialista o inclusive anárquico. El comercio nunca va a desaparecer. El comercio es la base fundamental del intercambio que tenemos los seres humanos, sea como bienes, servicios, tecnología, etcétera, etcétera. Y aquí está el poder militar derivado de la fuerza, o sea, la fuerza militar. Aquí tenemos las instituciones, que es un concepto más moderno, el capital y las leyes. Las instituciones son derivadas del poder político, del poder económico y del poder social. Pero aquí las instituciones están gobernadas es por todo este eje que controla el poder desde la iglesia y las monarquías. Y ellos controlan la economía, controlan el comercio y obviamente controlan el capital, son los dueños del capital. Dejan trabajar a la gente, pero les cobran impuestos. Ellos son los dueños de todo y ellos son los que manejan la fuerza, manejan el ejército y construyen las leyes. Este es el sistema tradicional. Ahora vamos al sistema actual. ¿Ha cambiado? No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Tenemos el poder, que es la base fundamental. Tenemos la economía del capital. Aquí ya hablamos de una economía del capital. Cuando surge el capitalismo, se deja atrás el feudalismo, a la concentración de tierras, el poder sobre la tierra, y hablamos de la economía del capital, de la plusvalía, hablamos de la creación de empresas, hablamos de la construcción de una economía
basada en el dinero, en el capital, en los bienes, en el intercambio de bienes. ¿Cómo se da? A través del comercio. Mire que aquí está siempre el comercio. Lo que pasa es que en el capital, en la economía del capital, es la acumulación, la generación de riqueza, pero es una generación de riqueza que es desproporcionada, que no es equitativa. Algunos se llenan de mucho dinero y otros quedan en la miseria. Entonces, los que tienen más dinero explotan a los que no tienen dinero y necesitan comer o sobrevivir y no tienen las mismas capacidades o la misma persuasión que esos que tienen el dinero y el poder. Y aquí, en vez de la iglesia, pues surgen las sociedades. Aquí surgen las famosas sociedades secretas. Estas sociedades secretas son las que en últimas van a ejercer el poder, por eso están aquí. Y esas sociedades secretas están dentro de las religiones, están dentro de los diferentes grupos poblacionales o las llamadas oligarquías, controlan todo y ellas son las que van a definir la estructura de las instituciones. ¿Cómo van a ser las instituciones? Ellas controlan el poder, controlan las instituciones, controlan el comercio, controlan la economía del capital y la fuerza. ¿La fuerza qué? La fuerza militar. Aquí vuelve y aparece. Es la misma fuerza militar, pero obviamente mucho más avanzada, más tecnificada, con muchos más adelantos. Y esto nos lleva a la diplomacia. La diplomacia a través no solo de las leyes, sino de los acuerdos y los tratados internacionales entre países, y es donde aparece la ONU. Primero la Liga de Naciones y luego la Organización de Naciones Unidas, que hoy demuestra que no sirve para nada. Las Naciones Unidas está demostrando su inoperancia, su incapacidad y está demostrando que prácticamente eh, el mundo no tiene una autoridad que le ponga freno a las cosas ilegales, ilegítimas o a las cosas injustas que pasan en el mundo. No hay una autoridad global que diga, señores, ustedes no pueden hacer esto porque esto atenta contra la misma humanidad, atenta contra los derechos de estas personas, atentan contra el desarrollo de la civilización, atentan contra el desarrollo del planeta, atentan contra la estabilidad y la paz y de la estabilidad del mundo y de la paz mundial. Entonces aquí tenemos estas sociedades que controlan el comercio, controlan el poder, controlan la economía del capital, obviamente controlan la fuerza porque tienen todos estos, y ellos son los que establecen los parámetros, porque entre más poder, entre más economía del capital, yo tengo más poder y tengo posibilidad de tener una mejor fuerza y más capacitada y equipada que otros. Todo esto lo muevo a través del comercio, a través de las instituciones, impongo mis políticas. Y a través del capital más la tecnología, voy a generar un crecimiento mucho más grande de mis objetivos, un crecimiento mucho más grande de esta economía del capital. Eso es lo que hay ahora y han introducido unas variables con la tecnología, pero en contra de la misma población. Aquí entran las diferentes sociedades secretas que ustedes conocen o que han oído mentar en Internet, que controlan al mundo a través de las empresas o instituciones corporativas, porque no solamente son instituciones gubernamentales, sino las grandes corporaciones. Aquí están incluidas. Bueno, y vamos a pasar al sistema progresista, que es la alternativa que se viene trabajando desde hace unos años para acá, que la base sigue siendo el poder, porque si usted no tiene poder, pues ¿cómo va a poder?
hacer algo. Ese poder se está basando a través de una cosa que se llama la economía social o la economía circular, la economía social que integra a las personas, a las comunidades. Aquí ya no hablamos de sociedades, sino de comunidades. Las comunidades son las que generan la dinámica del comercio, de un comercio que gira alrededor de una economía social y que puede generar, más allá del capital, va a generar procesos de innovación, ciencia y tecnología. Que eso es lo que le debe apostar el ser humano, a avanzar en estos importantes temas. Y este poder va a ser regulado a través de instituciones y organizaciones que se derivan de la construcción de las comunidades, de la regulación de las comunidades. ¿Todo esto a qué nos lleva? Aquí teníamos un mundo unipolar, manipulado por los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta cierto punto fue bipolar con la Unión Soviética. Se establece la diplomacia a través de Naciones Unidas, pero aquí tenemos un sistema multipolar. Se está creando un bloque o se está configurando un bloque muy poderoso que son los BRICS, que está doblegando o derrotando al G7. El G7 solamente representa a algunos países de Europa, no representa al resto del mundo, mientras los BRICS están representando una gran cantidad, un volumen muy importante, no solo económico, sino político, sino social y militar del mundo. Brasil, Rusia, India, China, más los demás países árabes poderosos que se han unido. Entonces, esto es una cosa que suma fuerza, miren la fuerza, pero ya no es solo militar, es una fuerza, un conjunto multipolar que suma una estructura que está construyendo procesos no solo de capital, sino de innovación, de ciencia y tecnología, que no se dan directamente aquí, porque es que aquí la ciencia y la tecnología está concentrada es en favor de desde las instituciones para beneficio de las instituciones que rigen las sociedades. Aquí no. Este es un sistema, lo digo yo, de transición, porque aquí tenemos tres factores que son centrales. El comercio que es central. Comercio es un factor transversal. Como les decía ahora al inicio, el comercio no se va a acabar. Sin importar el sistema que exista, el comercio siempre va a existir. El poder que lo da la economía, ya sea economía del capital o economía social. El poder lo da la economía y también lo da el prestigio, el conocimiento, pero más que todo la economía. Y esto nos lleva a tener una fuerza. Entonces, estos son los tres pilares esenciales. Poder, economía expresada en comercio, la fuerza expresada en lo militar. El poder se expresa a través de las comunidades, en el caso del sistema progresista, y las instituciones. La economía es la que nos permite, a través del comercio, generar dinámicas sociales y de generación de capital, generación de innovación, ciencia y tecnología. Porque usted puede ser muy inteligente, puede tener ideas muy revolucionarias, muy innovadoras, pero si usted no tiene los recursos o el apoyo del Estado o el apoyo de las empresas privadas para llevar a cabo sus ideas, para llevar a cabo sus innovaciones, pues no va a poder hacer absolutamente nada, a menos de que usted tenga recursos, ¿cierto? Pero si usted no tiene recursos, no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este mundo funciona así. No funciona como un mundo solidario, donde cada uno aporte sus conocimientos para la construcción y en beneficio de una sociedad mundial. Eso todavía no lo vamos a ver. Bueno,
hasta aquí llega nuestra explicación de estos tres sistemas en general que estamos hablando, de lo que ha venido ocurriendo en América Latina. En el ámbito europeo, en el ámbito euroasiático, se maneja una estructura muy similar, pero allá se complementan con los valores, las tradiciones y lo que es el sistema civilizatorio, que eso no lo tenemos aquí. El sistema civilizatorio, sistema de familias o comunidades milenarias que no venden sus intereses ni ceden sus valores por nada del mundo. Aquí es el comercio de los valores, el comercio de los principios. Si no le gustan estos principios, pues aquí les tengo otros, ¿cierto? Eso es lo que se mueve en América Latina, desafortunadamente. Esto es una explicación general global del sistema internacional que se ha aplicado en América Latina. Obviamente aquí que ha imperado el poder de las instituciones internacionales, el poder de las sociedades, el poder de la iglesia y la parte de la ciencia y la tecnología pues ha quedado relegada porque si a esta gente no le interesa el desarrollo de ciencia y tecnología, no se mueve esto. A menos de que eh, estas comunidades acá en el sistema progresista, pues a través de las instituciones se muevan hacia este lado. O algunos de estas sociedades, pues les interese el desarrollo de la humanidad, pero son muy poquitos lo que tenemos ahora, actualmente. Bueno, vamos, vamos a, vamos a hablar de lo que está ocurriendo actualmente en el sistema internacional. Rusia no va a ceder. Rusia ya estableció unos puntos de no retorno y ya están haciendo una movilización de tropas y de su sistema nuclear. Esto es bastante preocupante. Esto es más que una disuasión, es un mensaje eh, al mundo, sobre todo a los Estados Unidos y a los países occidentales, a la OTAN, de que ellos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para preservar el, el Estado, o sea, su existencia sobre la faz de la Tierra. Y no están jugando, están hablando muy en serio. Y ya están probando sistemas de misiles en Ucrania, de diferentes tipos. Esto es, como yo les decía ahora, es un laboratorio de guerra. Entonces, ¿qué es que Estados Unidos dice? Voy a autorizar el uso de armas, o el Reino Unido, voy a autorizar el uso de armas nuestras en Ucrania. Entonces Rusia dice, mire, ustedes me están atacando con armas de ustedes, ¿cierto? Bueno, Rusia también utiliza otras armas de otros países, ¿cierto? Pero ¿a qué vamos? A que el conflicto ha empezado a escalar de una manera preocupante. Y más allá de las noticias sensacionalistas de los diferentes medios de comunicación, pues hay que ponerle mucho cuidado a esto, porque estamos a esto de iniciar una guerra nuclear. Y si Rusia se siente que su sistema político, su existencia como Estado en el mundo está en riesgo, ellos no van a dudar en usar sus armas. Y no importa si esto se destruye, ellos van a tratar de preservar su supervivencia. Ya tienen preparado. Obviamente a China no le conviene una guerra mundial, porque es que China ha emergido como la primera potencia económica en el mundo. Entonces, ¿a quién le va a vender en un mundo devastado? O sea, a ellos les tocaría meterse sí o sí a la guerra,
Pero entonces dígame usted, ¿a quién le va a vender? Aquí, ¿cómo va a mantener su producción si esto lo mueve la economía del capital? Porque estamos en este sistema actual, como les acabo de mostrar. Usted tiene una economía del capital que produce bienes y servicios y los compradores están destruidos, están devastados o ya no existen como Estado. Entonces, ¿usted a quién le va a vender? Esa es la lógica china. Los rusos, bueno, los rusos dicen, pues, si nos vamos a una destrucción total, pues nosotros aquí nos escondemos y volvemos a reiniciar el planeta desde ceros y vamos a construir el sistema que nos conviene a nosotros, ¿cierto? Pero los chinos tampoco se van a quedar pues con, ¿cierto? Con el modelo ruso. Ellos también, ellos están defendiendo sus propios intereses porque en geopolítica todos los procesos se mueven es por intereses. Y Estados Unidos pues obviamente no va a querer perder la hegemonía económica, política y militar a nivel global, porque ya la está perdiendo. Entonces ya le está echando manos a los países de la América Latina. Ahora sí, podemos hablar de América Latina. El caso de Milei, que es un payaso, es el payaso del continente y lo llevaron como payaso al G7. Él era el payaso, el bufón que iba a hacer reír y a distraer a los grandes líderes de estos países europeos. Lo que pasa es que este bufón les ha salido bastante complicado. Es un bufón que no los hace reír como ellos quieren, sino que es un bufón que desafortunadamente les está generando molestias. ¿Molestias en qué sentido? En que habla demasiado y es una persona que no maneja la diplomacia. Habla demasiado y después se tiene que callar o se tiene que quedar quieto, porque él no se retracta. Habló de China, de comunistas, y miren lo que le tocó hacer. Le tocó recular con China porque está la economía del capital. Entonces usted no se puede poner a pelear con uno de sus socios comerciales y que le genera ingresos al país y no cualquier peso, cualquier cosa. Entonces ahí es donde ustedes pueden ver la dinámica de la economía del capital, del comercio. Usted puede tener las peores relaciones con un país, pero si usted tiene una economía del capital, un comercio fuerte, usted no se puede poner a pelear, como decimos coloquialmente aquí, con la cuchara. Usted no se puede poner a pelear con la cuchara. Que hay unos temas que son innegociables, sí, pero usted no puede darse el lujo de acabar con su propio comercio y acabar con la economía de su país solo porque está peleado con el vecino o porque dice que tiene diferencias ideológicas o de pensamiento con el otro. Bueno, Milei lleva por el abismo a Argentina. Eso es palpable. Eso es una realidad. Lo que pasa es que al tipo le gusta la farándula. Le gusta hacerse notar y llamar la atención aquí y allá, como Zelensky, que es otro payaso. Lo que pasa es que Zelensky en Ucrania eligieron fue a un comediante, no eligieron a un estadista, eligieron fue a un comediante. El tipo es y ha sido siempre un comediante. Lo que pasa es que es un comediante muy peligroso, un comediante fascista. El fascismo es un sistema, una corriente del pensamiento que es dañina para el mundo. Y no estoy hablando de que es que seamos prorrusos o pro norteamericanos, no, no. Está demostrado que el fascismo es una corriente no solo de pensamiento o ideológica, sino que se ha plantado también como un sistema. Y, y la Alemania nazi lo demostró.
y la Italia fascista de Mussolini, porque ahí es donde nace el fascismo, lo demostró. El, la segregación, el racismo, la superioridad. Unos son más que otros, entonces los otros son menos, como cuando ocurrió la invasión española aquí en el continente americano. Los nativos no tienen alma porque no se parecen y no hablan igual a los europeos. Los europeos eran el mundo y estos eran animales, eran salvajes y había que domarlos, civilizarlos, domesticarlos. Eso fue lo que pasó. Y en el fascismo puede ocurrir algo muy similar. El resto del mundo no existe para los países fascistas, solo existen ellos. Los defectos genéticos o los defectos de la raza no pueden existir, se tienen que eliminar. En ese filo es en el que estamos y Estados Unidos va por esa dirección. Los países europeos desafortunadamente van por esa dirección, van por la dirección del fascismo, del neofascismo, del neonazismo. Y eso la humanidad no lo puede volver a ver. Eso es algo que no podemos permitir que vuelva a ocurrir. En la nación o granadina de Colombia, ¿qué está pasando con las reformas? El presidente Gustavo Petro se ha rodeado muy mal. Y cuando usted escoge personas que no son afines a su proyecto político, a su programa de gobierno, que no son afines a su proyecto progresista, pues obviamente usted no va a tener los mejores resultados. Usted va a tener los resultados que esos personajes van a producir. Corrupción, traición, clientelismo, burocracia, y el sistema sigue igual. Las comunicaciones siguen igual. Usted mantiene al señor Liscano como ministro de Comunicaciones o TICS, y este sujeto no comunica nada, y usted lo tiene ahí. Tiene a la señora Laura Sarabia, que no es progresista. Ella viene de cuna militar, de ultraderecha. Aquí sí tenemos que hablar de en esos términos. Aquí tenemos que hablar de esos términos porque tiene una formación fascista. Y yo no sé por qué usted la tiene ahí. Yo no sé si es que así lo tiene amedrentado el señor Benedetti con esta señora, o es que ella sabe mucho de, de los procesos de gobierno al interior, o es que ella con Benedetti lo tienen a usted, lo tienen de aquí. Eso es lo que nosotros no sabemos. Pero yo les digo, si yo fuera el presidente, yo jamás metería a esa señora en mi gabinete. Nunca. Y menos a un señor como Liscano, y menos a un señor como Olmedo, y menos a un señor como Gerardo Vega, o como otros tantos que están a nivel regional, que trabajaron en gobiernos de oposición. Por ejemplo, usted aquí en Antioquia tiene a un señor que trabajó en la administración de Federico Gutiérrez y después se montó al proceso del progresismo, que se ha hecho llamar liberal, y está en la SAE, y ahí está. El tipo no es progresista, no es ni siquiera liberal, ha trabajado con, o se ha acomodado con los diferentes gobiernos antiprogresistas, digámoslo así, que manejan la política como se ha manejado tradicionalmente, a dedo y con recomendaciones. Y ya, pare de contar. Así es como ha funcionado. Y sigue funcionando. Entonces las cartas no llegan, nosotros enviamos comunicaciones desde el Amazonas con la situación tan delicada que hay allá de expropiación por parte de la fuerza pública
a comunidades originarias, los están expropiando, les están haciendo una guerra psicológica tremenda, y entonces se mandan las comunicaciones y no le llegan. Entonces, ¿qué equipo tiene usted allá, señor presidente? Usted tiene que sacudirse. Ahora, el problema con las reformas, ¿cómo es posible que salga la ministra de Educación a decir que es que ya sigue teniendo el puesto seguro? Esa señora vendió el proyecto de reforma a la educación. Ahora la señora Pizarro, que ya se sabe qué es lo que es. Esa señora es una oportunista. Aquí tenemos que decir las cosas como son. Para eso estamos en actualidad política. No solo hacemos análisis, sino que vamos diciendo las vainas. Y lo pueden ver en videos que he hecho atrás, meses atrás. El oportunismo de algunos personajes en las listas del pacto histórico, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Están ahí, pero no son progresistas, no representan a la gente que los eligió. La gente los eligió porque están en una lista cerrada y mucha gente ni siquiera sabía quiénes eran esos personajes. ¿Lo saben por qué los eligió? Porque creen y han creído en el programa del presidente, de ese proyecto que se llama Pacto Histórico, que en este momento desafortunadamente no está representando los intereses del pueblo, está representando los intereses de esos personajes en particular, que se están lanzando a la presidencia, están haciendo campaña a la presidencia. Otros que fueron ministros, como esta señora Corcho, esa señora es uribista. ¿Qué hacen los maestros de FECODE dándole un espacio a esa señora? Afortunadamente Petro pues la tuvo que retirar del Ministerio de Salud cuando presentó la reforma. Iba a meter a un personaje de viceministro, un uribista, que iba a defender los intereses de las EPS. Entonces dígame, ¿de qué estamos hablando? Si se va a hacer un proyecto de cambio de reformas, pues ponga gente idónea, gente que sea de su cuerda. Usted gobierna con sus amigos, con la gente que está con usted, que comulga con usted. Usted no gobierna con los enemigos, usted no gobierna con la oposición. ¿Quién le dijo eso? No, uno tiene que rodearse de la gente de confianza de uno, que sí le toca dar uno que otro puesto por compromisos políticos, pero eso es otra cosa. Usted le exige al del compromiso político, me pone una persona que sirva, no me va a poner ahí a cualquiera, cualquier me que trefe ahí a hacerme quedar mal. Usted colocó al señor Olmedo y mire con lo que salió. Nosotros desde aquí, desde este mismo espacio, le advertimos, señor presidente, usted está mal rodeado. ¿Cómo hace que pone al señor Olmedo a ser su representante de campaña en Antioquia? Ese señor es conservador, ese señor ha tenido cuestionamientos, señalamientos. Ese señor no es progresista, no nos representa y usted lo colocó aquí. Y a través de ese personaje se colaron otros en la lista de Cámara, de representantes. Se colaron, los pusieron ahí. Y miren el desastre, el papelón que han hecho. Esas son cosas que no se pueden repetir, cosas que no se deben. Usted tiene que tener la planificación de los 32 departamentos del país. Y si no sabe, pues pregunte. Usted tiene que preguntar, tiene que rodearse de buenos asesores. No puede seguir en esa dinámica de ensayo-error. A veces toca, pero, pero uno tiene que rodearse primero de la gente que realmente sí puede ejecutar y tenga la capacidad de hacerlo, el liderazgo de hacerlo, los proyectos que se están gestionando. Ahora mire lo que pasó con ese esperpento de enmienda que hicieron con la ley, con la reforma a la educación. La señora Pizarro claramente es una oportunista y esa señora ministra se vendió. No nos digamos mentiras. Aquí no estamos hablando de que es que los maestros le tienen miedo a la evaluación. No, los maestros ya tienen un proceso, unos sistemas de evaluación. Ese no es el problema. El problema es que se
retrocedió en los avances que se habían pedido para esta reforma a la educación. El trabajo que yo mismo hice en el 2012, en el artículo 63, derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en los países de la Comunidad Andina, con cargo a los horarios públicos de los países constituyentes. Y los demás derechos, los demás artículos, el 64, el 65, los 10 artículos que elaboré en ese capítulo, el capítulo 11, Educación, Ciencia y Cultura, para preservar la cátedra universitaria, la libre expresión, la libre cátedra, de que al docente no se le coarte, no se le imponga cómo debe ejercer su enseñanza. La cátedra etnocultural, eso se eliminó. ¿Quiénes lo eliminaron? Paloma Valencia, la señora Cabal, todos esos, Miguel Uribe, todos esos, David Luna, personajes rancios, nefastos de este país. Yo no estoy aquí hablando ni de derecha ni de izquierda, estoy hablando de desarrollo y de progreso para el país. Y estos señores lo que hicieron fue, vea, echarle tijereta. No sabemos cómo fue el negociado ahí con María José Pizarro y con la señora ministra. Me parece terrible, terrible lo que pasó. Esa reforma quedó peor de lo que hay ahora. Por eso, con mucho beneplácito, el señor Name pues ni siquiera la agendó, porque eso era un plan que tenían ellos. No, si vamos a hacer una reforma a la educación, hay que tener en cuenta todos los sectores. A nosotros ni siquiera nos tuvieron en cuenta para dar una opinión. Me dice, venga, usted que es el autor de la educación pública, gratuita y de calidad, de la movilidad académica y estudiantil para América Latina, venga, denos una opinión, ¿cómo es? No, no tuvieron en cuenta a los sectores sociales, ni a FECODE, ni a los gremios profesorales, nada, nada, no tuvieron en cuenta a nadie, sino que ellos lo fueron haciendo ahí a su amaño, como siempre han hecho las leyes en este país, en un escritorio allá encerrados en una oficina en Bogotá, y esto y no le consultamos a nadie, sino que le consultamos a los mismos de siempre. A ustedes no les choca este artículo? No, no, hay que poner educación mixta, educación con ánimo de lucro. Entonces, los bonos escolares que querían, o los famosos bonos, esos famosos bonos que querían promocionar ahí, entonces, era para favorecer a las instituciones privadas, algo muy parecido a lo que hicieron con la ley 100 de 1993 cuando destruyeron al Seguro Social. El Seguro Social fue destruido sistemáticamente porque pusieron a tipos corruptos a administrar esa vaina. Y ellos pusieron a sus amigos más corruptos para que se robaran la plata, se robaran los recursos, hicieran inviable el sistema, hicieran que ese sistema no funcionara, que no se le diera una atención integral a las personas, que no se le dieran los medicamentos, en fin, que no se le pagara a tiempo a los médicos, al personal. Ahora me entienden cómo funciona esto. Es que el Seguro Social haya sido malo, no, lo hicieron inviable. ¿Para qué? Para decir, no, aquí se justifica una ley 100, una ley, nueva ley de salud, para que entren los privados y salven esto. Claro, para repartirse en el dinero. Pues ya el dinero no iba solo al Seguro Social, sino que ya iba a ir repartido a todos los amigos de ellos, a todos los que estuvieron ahí participando de esa ley, inclusive el mismo Álvaro Uribe. Entonces, no nos digamos mentiras. La privatización de la salud ha sido un desastre, un desastre. Esta gente ha invertido en muchas otras cosas, menos en la salud de los ciudadanos. Entonces, la reforma a la salud, ¿qué pretendía? Devolverle la salud a los ciudadanos, devolverle la salud, el derecho fundamental, como lo hemos explicado en otros videos. Esto se ha convertido en un sistema eh, de recaudo, o sea, de recaudo económico y no un recaudo social, como debería ser la prestación del servicio, porque es un derecho fundamental, lo mismo con las pensiones. Lo del tema de pensiones, la verdad, me parece que el techo es muy bajito, es demasiado bajito y se va a obligar a las personas que tienen un mayor ingreso a 2.5 salarios mínimos mensuales vigentes
a cotizar en los fondos privados y eso no es lo que para mi juicio es un tema de equidad. Ahí no hay equidad. Es que el sistema, lo que son los fondos privados se tienen que ir desmontando gradualmente. Pero si ustedes les van a seguir metiendo gente a eso, la verdad me parece que no es. Y adicionalmente se dijo que se les iba a dar 500.000 pesos a los adultos mayores y ahora es la mitad de la plata. Eso tampoco me parece coherente. Y el sistema no debemos financiarlo nosotros. No, es que el sistema se financia obviamente por todos nosotros, el Estado, pero el Estado recibe los recursos y ese mismo Estado es el que le tiene que devolver los recursos a la ciudadanía, a esos adultos mayores, no con la plata de los trabajadores. Es que eso no tiene sentido. Otra vez volvemos a lo mismo, la plata de los trabajadores funcionando. Entonces, para darle subsidio a los otros. Entonces, los que tienen el capital más gordo siguen las grandes ganancias. Entonces, eso no funciona. A mi juicio, eso tiene unos planteamientos dentro del sistema de pilares que realmente no responden digamos, a las necesidades y a los problemas que tiene el pueblo de nuestro país. Entonces hay unas cosas que son graves. No se disminuyó la edad de pensión, no se disminuyeron las semanas. Eso es fundamental, se tiene que disminuir las semanas. El régimen de los militares sigue igual. Usted no puede, ¿cómo? O sea, no hay sentido de que los militares se jubilen a los 40 años y una persona común y corriente tenga que trabajar 20 años más para jubilarse. No, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y además, si vamos a hablar de un sistema solidario, pues el sistema solidario se da en la recaudación de los impuestos y de las personas que obviamente fallecen y no logran pensionarse. Ahí también hay dentro de esos fondos, ahí quedan unos recursos y con esos recursos pueden financiar pensiones a las personas. ¿Por qué no lo hace? Esa es la pregunta. El Estado puede hacerlo, porque es que el Estado no se acaba. El Estado no se acaba. Pero un fondo de pensiones privados sí se puede quebrar. Y entonces, ¿a dónde van esos usuarios? Van a parar al sistema público y el privado no les va a reconocer la totalidad o un buen porcentaje de sus ahorros. Eso no lo va a hacer el fondo privado y en Estados Unidos ya se han quebrado fondos privados. Es que eso es lo que no ven. Ven, son allá mirando el sistema norteamericano, pero no ven lo que viene sucediendo. Bueno. Bueno, estimados amigos, esto es un panorama general. Aquí nos extendimos un poquito, pero valió la pena. Los invitamos para una nueva transmisión de Actualidad Política con Alexander Ferms y no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que aquí pues la idea es compartir no solo los conceptos con ustedes, sino también trabajar conceptos adicionales como un proceso educativo en política, en economía y en ciencias sociales y humanas que tanto lo necesitamos. Todavía no se ven los cambios que hemos querido ver, que hubiéramos querido ver en 2 años, no se han visto. Todavía hay muchos procesos que siguen parados, siguen manejados por las mismas manos de siempre en los puestos intermedios de gobierno o mandos medios, como llamamos aquí. Los mismos mandos medios de gobiernos anteriores, o mejor, de las dictaduras civiles de hace 20 años para atrás, o de hace unos años que inició el tema de la dictadura civil desde el año 2001, 2002 para acá, o mejor, del año 98 para acá, de una vez, son las mismas manos que siguen evitando que las cartas lleguen y los procesos avancen, que no se le dé celeridad a la atención al público, que no se atiendan realmente los problemas reales de las comunidades
y de que se siga manejando pues la misma burocracia de siempre. Entonces, si no hay un remesón y no se sacan a todas estas personas, hay que sacarlas y, y que Uribe les dé empleo, no sé, que Vargas Lleras les dé empleo, que las empresas más grandes de este país les den empleo. Obviamente no queremos que se queden desempleadas o que se pongan a trabajar en lo que muchos trabajan, vendiendo aguacates, bueno, otras cosas. Pero este país tiene que sacarlo adelante la gente que realmente tiene la formación, la experiencia y que está alineada con un proyecto de gobierno, que está alineada con un plan de desarrollo. No los mismos que han venido manejando las cosas, porque esto realmente es decepcionante. Que en gobiernos de oposición a nivel regional y local, en ciudades, pues obviamente eh, ellos van a imperar, pero pues, la política a nivel nacional es la que tiene que mandar la parada y tiene que decirle al gobernador, señores, aquí tiene que funcionar en base a un plan de desarrollo nacional, o si no, no hay recursos. Ustedes verán, tampoco promover esas famosas vacas, porque es que eso, mire, eso lo que hace es generar una mala imagen del mismo gobierno regional. Eso quiere decir que los que tienen tanto dinero, porque son los más ricos del país, que están en esta región, haciendo vacas. Imagínense yo, uno de ellos, uno solito, si quiere, si es que le duele tanto pues la financiación de la vía, de estas vías del túnel del Toyo, estas cosas, pues, hombre, son tipos que tienen fortunas inmensas. Eso no les dolería, eso es como quitarle un pelo a un gato. Tipos que tienen fortunas de 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares. Hombre, 10.000 millones de dólares. La misma fortuna de Álvaro Uribe no se sabe cuánto está estimada. Imagínense. El mismo Álvaro Uribe puede poner esa plata. Es decir, vea, yo me encargo de terminar ese túnel y listo. Pone los 300.000 millones que hacen falta y no se ponen a voltear ahí al gobernador, al títere. Ahí que es que lo ponen a voltear, que es que sí, que no, que es que les van a la plata. Oye, eso que el gobierno ya les giró una plata, 1.1 billones de pesos, billones, millones de millones. Ya les giró, lo que pasa es que ellos están haciendo política con lo que les gusta a ellos, la mentira, bueno, toda esa cuestión. Aquí hay tipos que son mega ricos, multimillonarios, que pongan la plata. O si le duele tanto Uribe, que ponga 100.000 millones y le dice al otro que pone otros 100.000, otros 100.000 y listo, ahí están los 300.000. Ya, solucionado el asunto. Por 100.000 millones o 300.000 millones no se van a volver pobres, no se van a quedar en la quiebra y su carretera les va a funcionar. Métanle un poquito de sentido común a la cosa. Si usted es un mega rico y le duele tanto, pues ponga la plata y listo. Vaya, dígale al presidente, vea, es que yo quiero que termine esto ya. Vea, faltan 400.000 millones, yo los pongo. Listo, se acabó el asunto. Ya puede venir a decir aquí lo que quiera, a decir, es que yo fui el que terminé eso y no lo hizo el gobierno. Listo, pero usted puso la plata. No va a poner a pedirle a un pobre que es que la vaca que done desde 2.000, desde 5.000. No, eso es ridículo, hombre. Eso demuestra lo poquito que son los mega ricos. Dice mega ricos. Ahí se ve lo poquito que son, lo poquito que valen. Creen que el dinero les va a durar para siempre. No, si les duele tanto, pues pongan la plata. Ustedes tienen plata. Para eso tienen plata, para eso no voy a meter aquí los que la han logrado de manera digna, con trabajo, no, porque hay muchos que han logrado su dinero con esfuerzo, con trabajo. Hay que decirlo. A cada quien hay que darle su mérito. Pero muchos de esos han logrado esas grandes fortunas con platas mal habidas, de manera ilegal y explotando a otros. Entonces, aquí que no vengan a dar que es que son los adalides de, de- de- de la democracia, que es que quieren rescatar a Antioquia, es pura mentira, puro cuento. Lo mismo a nivel nacional, lo mismo a nivel nacional. Bueno.
Hasta aquí los dejamos, estimados amigos. Esperamos que sea de agrado esta intervención en directo en su programa Actualidad Política con Alexander Ferguson. Nos esperamos en una próxima transmisión. Actualidad Política con Alexander Ferguson.